Y vamos a estar hablando acerca de el rey Josías. El rey Josías. Cuando hablamos muchas veces de avivamiento, a veces pensamos que este es un tema para los hermanos pentecostales que se revuelcan, que hacen piruetas, que hablan cosas, pero no es para cualquier creyente común. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a ver más bien de un volver nuestro corazón a Dios. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos alejamos. Las situaciones de la vida, los problemas, las pruebas, dificultades, los afanes de la vida, el pecado mismo en nuestro corazón a veces apaga esa relación que tenemos con Dios. Sin embargo, pues vamos a ver que a través de la vida de Josías nos va a estar dejando algunas lecciones. Vamos a tocar brevemente unos 3 puntos para poder recordarlos. Entonces, vamos a leer los 3 primeros versículos y luego lo ponemos delante del Señor para que Él sea guiándonos con su espíritu. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, dice versículo 1. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y un versículo más, verso 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por el privilegio de poder estar en tu presencia, adorando junto a tu pueblo, junto a tus hijos. Y Padre, te hemos expresado que queremos volver a ti una vez más. Pero ahora, Padre, una vez más queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, queremos abrir nuestro corazón y nuestros pensamientos para que tu palabra caiga en un terreno fértil donde dé fruto a su tiempo, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Guíanos con tu espíritu en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra Josías? Este nombre tiene un significado de Jehová juzga. Recordarán ustedes que después de la muerte de Salomón se dividió el reino de Israel realmente. 10 tribus se fueron a Israel y 2 a Judá. Los reyes de la tribu de Judá se van a dar cuenta que muchos hicieron lo bueno, otros hicieron lo malo. Pero los reyes de Israel, en cambio, todos habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y por eso que años antes ya ese reino realmente había sido llevado a cautiverio. Sin embargo, todavía permanecía el reino de Judá. Después de Josías, vamos a ver que 4 generaciones más de reyes se levantaron, pero igual fueron llevados a cautiverio por los babilonios. El reino de Josías experimentó un volver de nuevo a la palabra. Y esto se dio posible porque Josías dio algunos pasos. Y nosotros vamos a ver que a pesar de que su abuelo Manasés, ¿no?, y también su padre Amón hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, aunque Manasés dice que ya al final de sus días él volvió su corazón en arrepentimiento al Señor, pero lamentablemente tanto su abuelo como su padre hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Ahora, Josías en cambio tuvo un corazón diferente. Él quería salir de esas sombras tenebrosas que dejaron sus antepasados marcando la vida de él. Pero él quería caminar con Dios, él quería buscar fervorosamente a Dios, de manera que Dios bendijo su corazón. Ahora, si nosotros queremos experimentar un despertar en nuestra vida cristiana, un avivamiento, un deseo fervoroso por seguir al Señor, entonces vamos a ver en primer lugar que lo que hizo Josías fue caminar con Dios. La primera palabra que nos llama la atención en el verso 2 es la palabra hizo. ¿Qué hice? ¿Qué dice que hizo? Hizo
lo que era agradable ante los ojos de Dios. Pero esta palabrita hizo se puede traducir como un actuar, como un andar o disponer el corazón. Algo que nos habla de algo que se ejecuta, de algo que se lo lleva a la práctica. Nos habla de la obediencia. Realmente esta palabra tiene que ver cuando alguien obedecía los mandamientos del Señor. Se decía que hizo. Pero también hablaba de alguien que construía algo, ¿no? Ahí se utilizaba esta palabra hizo, pero también cuando se levantaba un altar. Entonces, allí exactamente significa caminar con Dios. Y caminar con Dios y ponerlo en el centro de nuestros pensamientos. Que cuando está hablando de que Él caminó, que hizo lo agradable delante de los ojos de Dios, es de que Él estaba haciendo en cada paso, en cada pensamiento, en cada decisión, estaba haciendo que los planes de Dios fueran los suyos. Él cumplía a cabalidad con lo que Dios demandaba con su vida. Y entonces nuestro caminar tiene que ver con que lo que pensemos, con lo que hagamos, con nuestras relaciones, con nuestras finanzas, en cada aspecto de nuestra vida, en los planes que nosotros tengamos, debe ser siempre tomado en cuenta Dios primero. Muchas veces nosotros hacemos nuestros planes y le decimos, Dios, bendice lo que ya está planificado. Pero el caminar de Josías fue diferente. Él agradaba a Dios en cada cosa que hacía. Entonces allí está el primer punto. Debemos nosotros caminar con Dios. Caminar con Dios. Un escritor muy famoso que se llamó Tozer, dice que la meta del cristiano debe ser vivir en un estado de adoración interrumpida. Porque a veces pensamos que solo el domingo está reservado para pensar en las cosas del Señor. Y está bien, pero cada día debemos andar, caminar, agradándole al Señor. Caminar con Dios significa que estamos alineados con su voluntad, que estamos haciendo cada día que nuestro viejo hombre sea crucificado. Es andar en el Espíritu. Es vivir en obediencia al Señor. Y eso tiene que ver con pagar un precio muchas veces. Ya vamos a ver por qué. Porque muchas veces nuestra carne quiere prevalecer. Nuestra meta debería ser cada día conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es un caminar con Dios. Caminar en el Espíritu. Glorificar al Señor de todas las maneras posibles. Cada vez que vayamos a hacer algo, debemos decir, Señor, que tu nombre sea glorificado. Entonces, ¿cómo experimentar un avivamiento? Camine con Dios. No lo deje el domingo en la iglesia. Camine con Dios. En cada paso, en cada decisión. Número 2, en el versículo 3 leímos que él buscó a Dios. Primero, la palabra andó, pero segundo, la palabra buscó. Son imperativos. Es decir, que él actuó. Busque intensamente a Dios es la segunda cosa que necesitamos hacer. Ahora, Josías, como un rey de 8 años, él podía estar buscando los juguetes, podía estar buscando jugar con sus amigos, cualquier otra cosa. Pero en su corazón, él buscó anhelantemente a Dios. Y es interesante que en esa edad, él podía estar involucrado en otras cosas. ¿De qué nos habla realmente esta palabra buscar? Bueno, se traduce como perseguir algo, como perseverar hasta alcanzar algo. Y también tiene una relación con adoración. Habla de frecuentar. Y está hablando de la presencia de Dios. Frecuentar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, anhelar incesantemente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se ve que a pesar de la edad corta que tenía Josías, se ve que él tenía un corazón hambriento y sediento de Dios. Querido hermano, muchas veces los afanes de esta vida apagan el hambre y la sed de Dios. Caemos en la costumbre
Pero lo que debe atraernos a nosotros es el amor de Dios. Debe atraernos la gracia de Dios, la bondad de Dios. Debe atraernos a tener una búsqueda continua de la presencia de Dios en nuestras vidas. Otra vez, este autor de libros, me encanta bastante, Tozer, dijo: esta genuina sed y hambre de Dios es el único precursor de avivamiento en el mundo religioso. Esta hambre y sed de Dios es el único precursor de avivamiento en el mundo religioso. ¿Sabe por qué? Porque un creyente que va decayendo en su fe, en su ánimo de la búsqueda de Dios, este creyente va a ser como un enfermo. ¿Qué sucede cuando estamos enfermos? No tenemos ganas de comer, ni de hacer nada, no tenemos fuerza, sentimos débiles. Así es cuando uno comienza a decaer en las cosas del Señor. Pero si hago una pregunta esta mañana, puedo decir: ¿cuál es el mayor anhelo o deseo de tu corazón? Quizás tener una casa, un carro, y no está mal. Pero ¿cuál es el anhelo más grande de tu corazón? Bueno, en el caso del salmista David, él responde en el Salmo 27:4, dice: Dios mío, una sola cosa te pido. Imagínese, si Dios pudiera decirle a usted: a ver, pídeme una cosa y yo te la voy a conceder. Usted le diría: Señor, dame la casa más grande. No, el salmista dijo: una sola cosa te pido, una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar la hermosura y buscarte en oración. Luego, en el mismo capítulo del Salmo 27, versículo 8, dice: una voz interna me dice: busca a Dios. Por eso te busco. Y sabes, cada mañana, cuando nos despertamos, hay esa voz interna del Espíritu Santo que nos dice: busca a Dios. Busca a Dios. Busca incesantemente, busca desesperadamente, como cuando tienes hambre y vas a la refri buscando algo que te sacie, que te llene. Busca la presencia del Señor. Como el salmista, nosotros deberíamos dejar que nos impacte su amor, su gracia, su bondad, que nos atraiga como un imán para buscar su rostro, su presencia y sumergirnos delante de Él para adorarle y contemplar su hermosura en la quietud donde podemos tener un tiempo especial con Él. ¿Cómo está tu tiempo con Dios, mi querido hermano? ¿Cómo está mi tiempo con Dios? Buscamos a Dios por rutina, porque bueno, ya me dio tal hora, entonces ya es hora de hacer mi devocional. Y entonces por costumbre, ¿o hay realmente un deseo ferviente de estar con Él? Qué triste que muchas veces nos contentamos con muy poco del Señor. Muy poquito. Vamos ante su presencia al apuro. Pero decimos: no, es que ya me atraso al trabajo, entonces tengo que salir. Entonces los afanes muchas veces nos impiden tener esos tiempos de calidad con el Señor. ¿Cómo puedo escuchar la voz del Señor a través de su palabra si no me siento para escuchar, como cuando lo hizo María allí en Betania, para sentarse a los pies de Cristo y escuchar su voz a través de su palabra? El Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, ¿qué? Pero también nos dice en Colosenses 3:1, busca las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. En la palabra, vez tras vez, nos hace una exhortación a buscar del Señor, buscarle mientras pueda ser hallado. Lamentablemente, por esa falta de búsqueda, muchos creyentes han caído en la desnutrición espiritual. Se ha apagado el hambre y el deseo de Dios y de su presencia. Y como consecuencia de esta indiferencia, padecen de desgano en las cosas del Señor. Ya esa pasión, ese fuego interior, esa llama interior se va apagando poco a poco sin que nos demos cuenta. Nos acostumbramos a vivir en un estado de tibieza y vamos generando un desinterés por las cosas de Dios. Y lamentablemente ese estado es un estado muy peligroso, porque estamos quizás a punto de apartarnos o ya estamos apartados.
Quizás estamos viviendo la vida cristiana como una religiosidad nada más, algo que es por cumplir, porque tengo que ir o por a veces callar mi conciencia, tengo que estar ahí. Pero queridos hermanos, no es así la vida cristiana. Las cosas espirituales no se hacen mecánicamente como un robot. Ah, ya bueno, Dios, tengo que hacer eso. No, es una relación personal por amor al Señor. Y como resultado de hacer todas estas cosas con frialdad, con tibieza, muchas veces nuestro crecimiento espiritual se estanca. Por eso, queridos hermanos, porque muchas veces como creyentes no tenemos ese deseo ferviente de verle al Señor, de oír su voz, el Señor muchas veces no se manifiesta en nuestras vidas. Debemos tener un deseo de nuestro corazón, de conocerlo, de escuchar su voz, de compartir nuestros sentimientos con Él, de una búsqueda para complacer a Dios en todo. Dios debe ser el objeto principal de nuestras vidas de adoración. Queridos hermanos, a veces confundimos que la adoración es cantar aquí 4 o 6 canciones. Sí, es lindo, nos encontramos con Dios, sentimos la presencia de Dios, pero la adoración es un estilo de vida. Cada día, cada momento. Ustedes vieron en el versículo 4 que la búsqueda de Josías se caracterizó por qué. ¿Qué es lo que hizo a continuación? Si ustedes se fijan allí, dice en el versículo 4 de 2 Crónicas, capítulo 34, dice que derribaron delante de él los altares de los Baales. ¿Cuál fue la consecuencia de su búsqueda, de su caminar? Se derribó todo lo que estaba obstaculizando la relación, la comunión, la adoración del pueblo con Dios. Derribó delante del pueblo, hizo pedazos todos esos altares que su abuelo y su padre habían levantado. ¿Por qué? Porque si damos una lectura, no tenemos mucho tiempo, pero podríamos ir a los siguientes versículos hasta el versículo 7. Había todo tipo de idolatría en la nación, pero allí se ve que Josías derribó, despedazó, quemó, destruyó todo tipo de idolatría. ¿Para qué? Para que el pueblo experimente un avivamiento. Entonces era necesario que se limpie de todo tipo de idolatría. Querido hermano, yo te pregunto esta mañana, ¿qué ídolo debes derribar de tu vida espiritual? ¿Qué ídolo está obstaculizando que realmente le entregues todo al Señor? A veces puede ser el trabajo. No está malo con eso. Pero lamentablemente a veces ponemos eso antes que Dios. Ahí viene a ser un ídolo. Porque a veces uno dice, no, yo no tengo una imagen en mi casa. Pero nos inclinamos a dar más importancia a otras cosas antes que Dios. A veces puede ser la familia, el deporte. No son cosas malas. Pero cuando éstas toman el lugar de Dios, el trono de Dios, vienen a ser idolatría. Y debemos derrumbar. ¿Para qué? Para que pueda quitarse todo tipo de obstáculo para buscar a Dios. Si ustedes en casa pueden leer desde el verso 8 hasta el verso 18, dice que Josías empezó a restaurar el templo. Su padre Manasés y su abuelo Amón habían entrado ídolos, habían cerrado las puertas del templo, habían desalojado a los sacerdotes y levitas que servían en la presencia del Señor, cesaron los sacrificios que se ofrecían para Dios, y ahora se ve como Josías en su corazón quiere restaurar eso. Quiere que los levitas vuelvan al templo, se ejecute otra vez los sacrificios de adoración a Dios, que otra vez se vuelva el pueblo y el corazón del pueblo a Dios. Entonces, ¿sabe por qué? Porque Josías estaba conectado con Dios y tenía ojos para la obra de Dios. A veces pensamos que la obra de Dios solo tiene que hacer el pastor o los obreros que están trabajando. Y no es así, queridos hermanos. La obra de Dios es para cada uno de nosotros, porque somos un cuerpo. Cada uno tiene dones, capacidades que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Pero donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Si nosotros tenemos ojos para la obra de Dios, vamos a ver las necesidades que hay.
Y claro, Josías tuvo que ver, pasearse por el templo y dijo, no, esto hay que hacer esto, y por acá tenemos que pintar, no, por acá hay que traer para los sacrificios. Entonces su corazón estaba conectado con Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos estaban con Dios. ¿Por qué? El templo en aquel entonces estaba conectado con la presencia de Dios. Claro, pero la restauración probablemente iba a incluir que ellos tenían que no solamente que restituir los rituales, pero también quizás aspectos estructurales. Quizás otra vez poner muebles, quizás comprar cosas. Es decir, es tiempo, es recursos, es todo para poder apoyar en la obra del Señor. Entonces Josías estaba dispuesto a invertir su tiempo, sus energías, sus recursos y para que se levante otra vez la obra del Señor. ¿Por qué? Porque estaba conectado con Dios. La pregunta para nosotros es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde apuntan nuestros pensamientos? ¿Estamos conectados con Dios y su obra? Mire, por eso no hay muchas veces un deseo, un avivamiento, porque nuestra mente y nuestro corazón están en otra cosa, en las cosas terrenales. Pero cuando estamos conectados con Dios, podemos ver claramente las necesidades de la obra de Dios. Josías tenía una disposición mental. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. Y esa palabrita poner la mira tiene que ver con que conecta tu pensamiento con las cosas eternas, con las cosas que prevalecen, con las cosas que son duraderas. Recuerda que eres lo que piensas. Debemos tener cuidado con aquellas formas, aquellas maneras, aquellas cosas que se introducen en nuestra mente y que nos conducen a una manera de pensar. Nuestros pensamientos dependen de las cosas que estamos alimentando. Entonces, mientras estaban restaurando el templo, ¿saben lo que sucedió? El sumo sacerdote estaba encargado de restaurar el templo, pero cuando van y empiezan la obra de restauración, dice que el escriba Safán encuentra la ley de Dios. Probablemente era una porción de Deuteronomio 28, 29 y 30. Pero estaba por ahí tirado, estaba descuidado. Y encuentran esa porción de la escritura y dice que Safán, el escriba Safán, le trae al sumo sacerdote Hilcías. E Hilcías dice, anda y léelo al rey. Y entonces, fíjese lo que dice en el versículo 19. Vamos a leer, estamos en el capítulo 34, versículo 19. Mira lo que dice. Dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras. Ahora esta era una señal de arrepentimiento. Él no le importó que estaba con ropas caras, las ropas reales, simplemente rasgó, rompió esas vestiduras, pero ¿sabe qué? En señal de dolor y arrepentimiento. Más adelante dice que cuando manda consultar acerca de qué es lo que Dios quiere decir, entonces comienza a haber un despertar tremendo allí, no solamente en la vida de Josías, sino también en todo el pueblo. Lo que veo aquí en tercer lugar es la sensibilidad de Josías. No solo caminó, no solo buscó, fue sensible. 3 cosas. Camina con Dios, busca a Dios, pero sé sensible a las cosas del Señor. ¿Qué sucede, querido hermano? Que a veces nos acostumbramos a escuchar sermón tras sermón tras sermón y no produce ningún efecto en nuestros corazones. Y sabe que a nosotros como pastores muchas veces nos da bastante decepción de que el pueblo no quiere caminar, de que se les da la palabra, pero bueno, eso sucede en mi país, no sé cómo es acá.
pero después de 19 años como pastor puedo decir eso. Y a uno le da una tristeza. Predica acerca de vamos a evangelizar. El Señor quiere que evangelicemos. Llamamos a una reunión de evangelismo, vienen 3 de los 150 miembros. Y yo digo, pero si predicamos y todo. Bueno, Josías fue sensible, se enterneció su corazón, se conmovió su corazón, de tal manera que lloró delante de la presencia de Dios. Se humilló y dijo, ¿cómo es posible que nosotros hubiésemos defraudado a Dios? No hemos guardado sus mandamientos. Y entonces él no solamente se dejó conmover por la palabra, pero también actuó. Porque es bueno que nosotros seamos sensibles ante la palabra. Pero la cosa es actuar y dar pasos firmes y concretos a lo que Dios quiere que hagamos. La reacción del rey fue tener un dolor interior a causa de las constantes apostasías de la nación de Israel. Y cómo esa rebelión del pueblo había conducido a despertar la ira de Dios. Por eso él tenía dolor en su corazón. Él tenía remordimiento de todo lo que el pueblo había hecho delante de Dios. Se humilló delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nos humillamos delante de Dios? Y el Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y clamare a su Dios, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré ¿qué? Su tierra. Y en la Biblia, cuando habla de tierra, está hablando del corazón. Queridos hermanos, él se caracterizó por tener un corazón sensible a la palabra de Dios. Él tuvo una intensa angustia por su pueblo. Muchos escuchamos tantos sermones, hermanos, que a veces la cabeza de nosotros está tan hinchada de tantos sermones, pero que no bajan al corazón. Pero tampoco bajan a los pies para actuar. Necesitamos nosotros romper nuestros corazones endurecidos con la palabra del Señor. Necesitamos nosotros tener un corazón dispuesto no solo a oír, sino a convertir la palabra de Dios en nuestras vidas. A no ser oidores olvidadizos. Es como aquel hermano que fue un domingo a la iglesia. Entonces otro no pudo ir y entonces le llama y le dice, ¿y qué tal te fue? Y le dijo, sí, muy bien, muy lindo. ¿Cómo estuvo el sermón? Le pregunto. Le dijo, sí, estuvo muy bíblico, bien centrado, muy bonito. Y entonces le pregunta, ¿pero de qué habló? Dice, no me acuerdo, pero sí estaba bonito. Mire, oidores olvidadizos. Por eso el estado espiritual de la iglesia, porque se ha vuelto indiferente a la palabra. Se escucha, pero no se actúa. Se va llenando y acumulando de información la cabeza, pero no baja al corazón. Necesitamos para un despertar y un avivamiento, otra vez volver a la palabra, como la última canción que escuchamos, otra vez, venir al Señor. Nuestro corazón se ha vuelto a veces frío y no hay una reacción positiva de querer decir sí. Ahora, Isaías, referente a esto, dice en el capítulo 66, versículo 2, la segunda parte, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No está hablando de un miedo, está hablando de que en realidad tiene un corazón dispuesto a obedecer. Pero Josías se caracterizó por obedecer la palabra de Dios. Aunque las emociones son buenas y no hay nada de malo con expresarlas, lo importante es sujetar nuestras emociones a la obediencia de la palabra. Josías no solo se conmovió, sino que obedeció las demandas de Dios. Fijémonos en los últimos versículos del 30 al 33, ya terminando. Mire lo que sucedió. No solamente él, sino que guía al pueblo como líder al arrepentimiento. Dice en el versículo
30 dice: y subió el rey a la casa de Dios, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y ahora, no solamente él, fíjese también que animó al pueblo, porque dice en el verso 32, dice: e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto del Dios de sus padres. No solamente Josías, también el pueblo. Dice el salmista en el Salmo 119:33: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que obra en nuestras vidas va a transformar nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Porque la palabra de Dios no es solo para informarnos, sino para transformarnos. Dios nos ha dado su palabra, no solo para que sepamos acerca de Él, sino para que lo obedezcamos a Él. Entonces, en algunos casos, la palabra de Dios ha sido descuidada, como lo fue en aquel entonces, cuando estaban restaurando el templo en los días de Josías. El abuelo y el padre no pusieron la prioridad, la importancia necesaria a la palabra y la dejaron por allí de lado. Pero en otros casos, la palabra del Señor no es conocida. Dice Oseas 8:12: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Como conclusión, queridos hermanos, el desafío para esta mañana para nosotros es que pensemos en la vida de Josías. Estos 3 puntos. No les doy 5, 10, 8 para que no se acuerden. Les doy 3 puntitos. ¿Quiere experimentar un avivamiento en su vida? Comience a caminar con Dios. Comience a tener una búsqueda constante de Dios. Pero tercero, sea sensible a la voz de Dios. Venga a este lugar, o cada vez que escuche la palabra, dígale al Señor: habla mi corazón. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? Pero derribemos cualquier altar que hayamos levantado, que esté impidiendo, que sea un obstáculo realmente para acercarnos de todo corazón al Señor. Que la enseñanza que recibimos sea conformada a nuestro andar diario. Que llevemos a la práctica las demandas justas de Dios. Y entonces, hermanos, vamos a experimentar algo distinto, algo de lo que la demás cristiandad quizás está acostumbrada a vivir en la rutina cristiana. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere un pueblo despierto, vivo, listo para hacer su voluntad, listo para hacer su obra. ¿Será que en esta mañana hay algún corazón así que le diga: Dios, aquí estoy? Yo quiero ser esa persona que tú estás buscando. ¿Será que en nuestro corazón le decimos: no me diga a mí? Ahí el Señor, que todo lo escudriña, puede verlo y realmente ver su sinceridad. A Dios no le podemos engañar, a Dios no le podemos mentir. Él escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vamos a decirle en oración esta mañana: si usted realmente está dispuesto a hacerlo, dé ese paso, mi querido hermano. Y no sabe cuán grandes cosas puede hacer Dios a través de un corazón que le busca fervorosamente. ¿Está dispuesto? Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias porque tu palabra nos ayuda y nos anima a volver nuestros corazones y buscarte nuevamente como es debido, Señor. Quizás ha habido algunas cosas que nos han distraído, que nos han querido desviar de esa plena comunión, de esa plena relación contigo. Padre, permite que dejemos nuestro yo a un lado para que pongamos en primer lugar nuestra búsqueda de Dios y podamos experimentar un avivamiento. Señor, pido por cada corazón. Tú estás mirando, Señor.
la sinceridad de cada uno. Y Padre, podemos decir juntos, queremos más de ti. Queremos que nos des un corazón sensible como el de Josías, para no solo entender y saber, sino actuar conforme a lo que a ti te agrada. Ayúdanos como tu pueblo, Señor. Que esta iglesia se levante, que los creyentes dejemos, Señor, nuestra comodidad, nuestro dormitar, nuestro costumbrismo, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo que la luz brille en donde estemos, Señor. Que pongas oportunidades para que otras personas sean encendidas con esa llama de pasión por ti, Señor. Para que vengan a los pies de Cristo. Para que esta iglesia se levante con un interés, con un deseo ferviente de ver tu obra crecer, de ver tu obra avanzar. Padre, permite que esta obra pueda ser una gran obra en medio de este lugar y en medio de esta nación, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias.